Sí, bueno, ya vamos con nuestra nueva columna. Sí, vamos. Sumamos ahora de economía un amigo de la casa, pero en este caso ya más en formato columna y no tanto por ahí en cuestiones coyunturales que siempre lo convocamos para algún tema del día, de la semana, alguna cuestión, que las hay y las va a haber más en este momento siempre. Estamos hablando del licenciado en Economía Diego Carmona. Él es, entre tantas otras cosas, docente en nuestra querida Universidad Nacional de Misiones y también es secretario de Turismo y Desarrollo Económico, productivo y así, pero bueno, va por ese lado, desarrollo económico de la Municipalidad de Posadas. Así que bienvenido, Diego, querido. Un aplauso, ya. Vamos a cortarle con el aplauso con Diego. Bueno, ¿Todo bien, Dieguito? Sí, súper bien. Bueno, María. Gracias a ustedes. ¿Cómo, primero que nada, ¿no? Para involucrarte un poco en la charla, digamos, cómo te ha tratado esta semana de mucha lluvia, la humedad, todo ese tema, ¿no? Y mirá, así. Así estamos, ¿no? Sí, parece que llueve por los costados, por abajo, por arriba, por todos lados. Así me trató. Pero bueno, bien, hay que llevarla, ¿no? Me gustó como lo... No puede ser demasiado tampoco. No, pero algo de lo que se vivió a nivel país también, ¿no? Un poco, ¿no? Sí. Para graficar, digo, ¿no? Un poco la situación política, ¿no? De la República Argentina. Justamente, hoy que lo que me decía, mucho esta decisión, esta cuestión judicial, esta protesta, este reclamo, esta marcha, movilización, agrupamiento de distintas tribus del peronismo, y no solo, porque la verdad que hay que resaltar a lo que es la izquierda formal en la Argentina. Yo no me esperaba esa adhesión, esa participación del trotskismo. Sí, llamativo. Nunca lo pensé, pero me saco el sombrero por sus declaraciones, por estar inclusive. Por estar, ¿no? Por poner exacto, el pecho, exacto, marcando la diferencia, etcétera, pero me llamó la atención. Decíamos que esta decisión también lo toma fuera del país al presidente Milei en un largo viaje, donde lo hago cortito acá para desembocar en lo que me planteaba Diego, para charlando entre nosotros de la cuestión de qué temática quería abordar en esta columna, la oposición de modelos, pero algo que siempre me llama la atención es que cuando el presidente de la Nación, y no ha pasado en periodos previos, con Alberto Fernández, con Cristina, con Néstor, con Mauricio Macri, el presidente Carlos Menem, Raúl Alfonsín, que regrese de algún viaje y no se comente algún tipo de acuerdo, de convenio, aunque sea una cosa mínima, alguna cuestión diplomática siquiera, es toda una... ¿Alguna intención de...? Sí, por lo menos. ¿Cómo se dice? Memorándum de intención, o estas cosas que es para arrancar a dialogar sobre algo. Sin embargo, lo único que se vio discursivamente es un apoyo irrestricto al Estado de Israel en este enfrentamiento que ahora está ocurriendo con la República Islámica de Irán, hablando de nosotros, una cosa muy rara que le encuentro paralelismo únicamente con la hermana República del Paraguay, que también está en esa cruzada. Algo raro, no por ciertos lazos culturales o históricos, pero sino porque Argentina está geográficamente muy lejos y no tiene demasiado que ganar, y siempre fue un territorio de paz y un país diplomáticamente que aboga por eso, por un mundo que se solucione los conflictos de otra manera, etcétera. Bueno, tiene que ver con la historia y con los distintos signos políticos, como decía, pasando de todo un poco, y a esto, como estamos acostumbrados a pasar, de todo un poco, quería que empieces a comentarnos esta cuestión de modelos económicos, de el famoso péndulo argentino, como han dicho, sobre todo un economista muy conocido, como es Marcelo Diaman, ¿no? Sí. Exacto. Sí, la idea es justamente de traer un poco esta temática. Era en vistas de que la realidad es que pareciera que en la Argentina siempre vamos de un modelo al otro. Por el momento parece que es distinto el tercero del primero, pero en realidad guardan muchas similitudes. Y justamente, ¿no es cierto?, en el marco, ¿no es cierto?, de esto que está sucediendo en la Argentina, Cristina presa, y todo lo que se pone en tensión a partir de ese fallo de la Corte Suprema, o ese no fallo, a partir de ahí todo lo que se pone en tensión, que en definitiva empieza, ¿no es cierto?, a ponerse de nuevo en tela de juicio este
la sostenibilidad de este modelo económico de Javier Milei, que yo digo que tiene muchísimas similitudes con lo que fue el modelo de Mauricio Macri. Así también guarda similitudes, quizás con muchos aspectos de la convertibilidad, y así también similitudes con lo que fue el modelo del gobierno de facto, la última dictadura militar que hemos tenido. Entonces, en esta idea de péndulo de modelos económicos, en donde salimos de un modelo con una valorización financiera, digamos, en donde la importancia está en la estabilidad macro de las variables nominales, y no así puesta en la producción, el trabajo, el consumo, que son a lo que yo agrupo esos otros tipos de modelos, que podemos hablar de los gobiernos kirchneristas, de un par de los gobiernos de Perón, inclusive Frondizi también en su momento, con mucha puesta en valor en lo que va a la producción de los bienes y servicios, de los bienes básicos, el petróleo, acero y demás. Así que me parecía interesante poder traer a colación, ¿no es cierto?, esta tensión que hay en estos dos modelos, y que estos dos modelos tienen una particularidad en el medio, que el cambio que va entre uno y el otro, ese salto, ese péndulo, no siempre es económico, ¿sí? No. Es decir, porque si digamos que llega un modelo al agotamiento y entonces por eso se pasa a otro, y ese otro modelo llega al agotamiento económico y de ahí se pasa a otro, bueno, podríamos entender ninguno de los dos modelos económicamente es sostenible. ¿Sí? No ahora, exacto. Pero cuando vemos que el agotamiento muchas veces no llega por lo económico, sino más bien por lo político, social, ahí empieza a haber una pregunta en donde decir, bueno, efectivamente tendríamos que haber cambiado de modelo, no era por acá, porque justamente creo yo que la justificación pasa por lo económico, pero en realidad la realidad real no lo justifica efectivamente. Claro. Venía por otro lado, ¿no? El costo político y social, si querés, también. A ver, como para poner un ejemplo, cuando terminó el gobierno kirchnerista, vino el gobierno de Mauricio Macri, sí. Y si bien la inflación era un tema, ¿sí? Pero ya venía hace bastante tiempo sí. en unos niveles que estables, si se quiere, no iba en crecimiento. El cambio no fue económico, no explotó el tipo de cambio por los aires, no había un desempleo enorme, había producción, no había un nivel de endeudamiento insostenible. Lo mismo también el cambio del modelo de Mauricio Macri en su momento, cuando cambia nuevamente, tampoco se dan un agotamiento económico. Por eso habilita a que ahora este gobierno de Javier Milei llegue con esas mismas herramientas, y yo creo que sí estamos más cerca de que ese modelo llegue a su agotamiento económico. Claro. Y social, bueno, tiene sin una duda, chance cuando todavía, ¿no? llega el agotamiento económico, sin duda viene el social y el político de la mano, totalmente. Se lleva puesto todo. Se lleva puesto todo, claramente. Yo esto es lo que te decía, por ejemplo, también que en el haber del gobierno nacional se encuentra que no tenés una propuesta distinta de la cuestión de la parte opositora todavía, más que un diagnóstico. No se contrapone justamente claramente otro modelo y cómo corregir ciertos errores, marcar algunas cuestiones. Eso todavía es un haber, está en el haber, pero estamos hablando de una gestión que va recién un año y medio, no llega ni a la mitad de mandato, donde se observan algunos indicadores preocupantes en el caso de la deuda, del festival de deuda que está Argentina inmersa nuevamente, al igual que, esto también te lo decía, y leía un poco tus trabajos sobre la privatización de activos. Ya se habló del caso de una empresa que se había recuperado y se volvería a privatizar, AISA, que es el servicio de agua de la sección metropolitana de la Argentina. O sea, estamos hablando de muchísimos hogares y una magnitud muy grande.
Y justo hoy antes de venir, que repasaba, hay ciertos indicadores que publicó el INDEC de uno de los modelos que vos decís, pegó un salto bastante fuerte el desempleo, ubicándose en 7,9% en el primer trimestre de este año, la cifra más alta de la actual gestión. Mira, si vemos por ahí algunas variables importantes macroeconómicas, reales y nominales, en los distintos modelos, nos vamos a dar cuenta que en el gobierno actual, de Macri, en la convertibilidad, en el gobierno de facto anterior, tenemos un tipo de cambio que se suele entender como sobrevaluado, ¿sí? Es decir, un tipo de cambio que habilita que comprar afuera sea más barato que comprar adentro. Eso indefectiblemente lleva a que vos compres trabajo afuera y no compres trabajo nacional. Claro, algo de lo que se está viviendo en la actualidad exacto, en Argentina, es así. Con lo cual, si estás comprando trabajo afuera y no estás comprando trabajo adentro, lo más probable es que el trabajo adentro caiga en desuso, si se quiere, básicamente el desempleo. Bueno, mes tras mes es increíble, ¿no? Yo no sé si están todos los datos, esa es la gran verdad también, ¿no? Bueno, yo no sé si están todos los datos, porque si uno va caminando por la calle te encontrás con un montón de gente en serio desempleada, un montón de gente buscando laburo. Hoy te encontrás en cada cuadra mínimo con 5 o 6 personas caminando con su currículum, así, buscando trabajo, digamos, ¿no? En el caso literal. Del tipo de cambio, bueno, se ve ahora con hincha de Boca reventando Miami y la Díaz Store. Bueno, ahí está. Me parece. A ver, tener un tipo de cambio de esa forma genera dos cosas. Una, que vos compres afuera y no adentro, con lo cual compres trabajo extranjero y no trabajo local, básicamente lleva, sin duda alguna, corriendo en el tiempo, a un mayor desempleo. Al mismo tiempo, por supuesto, como ya no producís adentro y compras la producción de afuera, también va a llevar a una destrucción del entramado productivo industrial nacional en vistas del extranjero. Y por supuesto, si vos tenés eso y no tenés en la balanza comercial algo que te dé los frutos para gastarlos afuera, entonces lo que vas a hacer es, como estás desbalanceado en la balanza comercial, para la redundancia, exterior, compras más de lo que vendés, es decir, estás gastando más dólares de lo que estás exportando al mundo. Entonces esa cuenta, la única forma de soportarla, de sostenerla, es con el endeudamiento o bien con la enajenación de patrimonio nacional, como lo hemos visto en todos estos gobiernos, en todos estos modelos económicos que había nombrado. Ventas de empresas o de patrimonio nacional, y por supuesto también primero llega un endeudamiento importante, ¿no? Que en todos estos modelos vemos que está presente esa variable. Entonces tenemos endeudamiento, tenemos un endeudamiento creciente, cada vez se necesitan más dólares y más dólares para poder sostener el modelo. Vemos que el desempleo tampoco en todos los casos sube, que no se crea empleo, vemos destrucción del entramado productivo, y la verdad que en todo, pero en todo ese entramado, pasamos el entramado, ¿no? Es del ciudadano a pie, como a mí me gusta siempre decir, digamos, de esa persona que se levanta todos los días de la mañana y que no sabe cómo hacer para pagar las cuentas, digamos. Y en esas cuentas ya tenemos que hablar de las tarjetas, ¿vale? Porque ahí está el otro tema, ¿no? Desde hace un tiempo largo ya, te estoy hablando me animaría a decirte un año, que el consumo, digamos, de lo que uno necesita para el día a día pasa por la tarjeta de crédito. Y hoy hay mucha gente que para llegar a esa comida, a lo básico, digamos, ya no tiene para pagar esa tarjeta, digamos. Sí, o sea, ya la tiene fuera de... El ajuste llega hasta un punto, o sea, tenés que poder vivir, tenés que poder consumir, tenés que poder comer, o sea, y lo primero que vas a ir haciendo es, primero te consumís el stock, después te consumís el futuro, ¿sí? O el futuro, quiero decir, cuando te endeudás con la tarjeta de crédito, te consumís el ahorro futuro y después te consumís el ahorro pasado, que es lo que estamos haciendo con los dólares del colchón que están pidiendo. Porque fíjate, nos consumimos el stock. Nos llevaron a sacar el... Sí, ahora después nos consumimos el ahorro futuro y ahora nos vamos a consumir el ahorro pasado.
Justamente había, ahora que lo mencionaste, excelente punto, porque otra de las patas son, en mi opinión, que lo hablamos muchas veces cuando nos visitó Diego, son las 3 patas de mantener, que es lo que le da el éxito todavía, un tipo de dólar estable con una inflación a la baja, que justamente no tiene nada de raro. Digo esto porque leía en muchos portales y demás, ¿cómo puede ser que habiendo bajado la inflación, teniendo un 1,5 en el mes de mayo, el consumo no levante? Justamente porque tiene que ver con eso, con pisar ingresos, con pisar el tipo de cambio y también con la cuestión del empleo. En el sentido de los ingresos se ve ahí, porque ha salido un informe de los bancos que están en nuestro país diciendo esto, que hay récord de morosidad y que se gasta muchísimo en, o decir, bueno, la tarjeta, en comida, en comida. Exacto, el consumo del mes. Y lo vemos nosotros cuando vos estás en la cola, el medio de pago, sí, aunque no quieras, vos le mirás al que está adelante o al otro, sí, hacemos tarjeta, si podés en cuotas más. Poneme en plan. Sí, tirame en 300 cuotas, pero ese es un fenómeno que se está aumentando ya desde el día 10, desde el día 15 de mes, ¿no? Sí, a ver, esto que marcabas de la inflación, si vos, tu ajuste, tu variable de ajuste para la inflación, para reducir la inflación en este proceso de desinflación o de caída del ritmo de la inflación, es el consumo, porque entendés de que justamente la problemática viene porque vos estás fogoneando el consumo, entonces pisás el consumo con baja de salario, con gente desempleada, con pérdida del poder adquisitivo. De esa forma vos vas a bajar la actividad económica, porque pisaste el consumo, bajaste la actividad económica. Entonces, ¿por qué la estabilidad de precios te traería nuevo consumo si en realidad vos buscaste eso mismo? O sea, hay una incongruencia, ¿no es cierto?, en esa lógica de pensar que porque vos vayas a tener estabilidad de precios, vas a lograr un mayor consumo. De hecho, no tiene mucho sustento pensar de que porque vos estabilices las variables macro, efectivamente vos vayas a tener mayores inversiones, vayas a tener mayor consumo, vayas a tener baja del desempleo o creación de empleo. No hay realmente, no hay mucho para pensar eso, y mucho menos en la historia económica que tenemos en la Argentina. Sabes que eso lo veía con que se cumplió casi un año de la sanción de ley bases, que incluía también un capítulo sobre el RIGI. Por ahí muchos me dirán de qué estaba hablando. En su momento, claro, pero se puso en su momento como un gran éxito. Sí, nosotros hace un año lo repetíamos. RIGI, régimen de incentivo a las grandes inversiones. Bueno, esto, lo otro, porque vos sabés para acá, y te vendían como marketing político de decir para este lugar, para acá, para allá. Y únicamente hay 4 proyectos en el lapso de un año que están en la zona de, más que nada, de petróleo, de hidrocarburos y minería. Y si no me equivoco, la mitad de ellos son motorizados por YPF, o sea, nuestra petrolera de bandera. Por lo tanto, es lo que comentaba Diego, me hizo acordar a este dato que salió en todos lados, porque es un dato de la realidad que no había tampoco incentivos. Mirá que es muy laxo, incluso tiene demasiadas cosas que afectan a la cadena, al encadenamiento productivo local, el régimen y tampoco así. Sí, aparte, a ver, pensémoslo en estos términos. Toda empresa que quiera venir a invertir a la Argentina es o bien porque viene a vender acá sus productos, o viene a producir acá y venderlos en otro lado. ¿Sí? En el primer caso, para producir acá y vender localmente, a la demanda local, que es el caso de la mayor cantidad de inversiones extranjeras que se han realizado a lo largo de la historia en Argentina y en muchos de los otros países. En definitiva, para que eso pase, vos tenés que tener una demanda local, nacional, importante, ¿sí? Que pueda básicamente ir y sostener esa inversión, lo cual la demanda, si vos ves que cada vez va más a la baja y que la población cada vez puede consumir menos de eso, entonces difícilmente
la empresa del exterior vaya a querer invertir acá. Y al mismo tiempo, ¿por qué vendría a invertir, que este es el segundo caso, acá en la Argentina para vender afuera, si nosotros en términos de dólares somos sumamente poco competitivos, por decirlo de alguna manera, porque en dólares estamos muy caros? Entonces, ninguna de las dos variables que activarían que una empresa venga a invertir acá existen, porque no hay demanda local y porque los costos de producción son muy altos comparativamente con todo el resto. Con lo cual, el que viene de afuera mira eso y dice, bueno, ¿para qué voy a invertir acá? Y la otra tercera, que es la que efectivamente existe y tracciona, es que lo único, que las inversiones vengan acá, porque lo único, o sea, porque la producción hay en Argentina y en no muchos otros más países, como por ejemplo la parte de la minería, el petróleo y demás. Eso no es algo que vos puedas encontrar en otro país. Entonces, esas inversiones sí son las que pueden llegar a venir, pero tienen la característica natural, ¿sí?, en términos de cómo combina cantidad de trabajo y cantidad de capital invertido, es que son muy pocos intensivas en mano de obra, con lo cual no generan trabajo, no generan trabajo a la ciudadanía. Entonces, vamos a tener un modelo que estamos yendo por mitigar la demanda local, tenemos precios, costos de producción muy caros, y la producción que estamos incentivando es una producción que no genera empleo. Bueno, y ¿qué me puedes decir, digamos, con respecto a lo que hemos vivido en los últimos días en la República Argentina, digamos, con Cristina nuevamente en el centro, en el foco de lo político en nuestro país, digamos, con respecto a las inversiones, digamos, y a los mercados, digamos? ¿Qué pensás? ¿Va a influir un poco, digamos? Sí, mira, yo, como decía Adrián hace un ratito, no se ve tampoco en la oposición algo claro, ¿sí? Y es cierto que ese modelo que existió, bueno, antes podríamos llamar industrialización por sustitución de importaciones, después, bueno, el kirchnerismo usó otras variables distintas, que por ahí con Frondizi, etcétera, algunos otros, o mismo en la época de Perón, algunos fueron por los bienes finales, otros por los bienes más de base. Y es cierto que hay muchos errores, ¿sí?, que hay que subsanar, y con lo cual yo creo que la oposición tampoco tiene la certeza de eso. Ahora bien, sí, lo que yo veo de distinto en uno y en otro es que en los modelos que se busca, ¿no es cierto?, la producción local, que se busca la generación de trabajo local, independientemente de inclusive si seamos más eficientes que el resto del mundo. Quizás no necesitamos ser más eficientes cortando el pelo, haciendo una casa, poniendo un ladrillo arriba del otro, porque bueno, el ladrillo lo armamos acá, el cemento sale de acá, la pintura sale de acá, la mano de obra también sale de acá. Necesitamos dólares para hacer casas, ¿sí? O sea, y eso es parte de la organización de un modelo económico nacional que, bueno, lleva otras características. Yo lo que sí veo es que se pone en tensión nuevamente esta sostenibilidad del modelo que estábamos marcando, o insostenibilidad, como lo presenté de este modelo, y hacia el otro lado sí se presentan incógnitas, interrogantes que hay que ir viendo cómo se van subsanando, pero sin duda alguna tiene que ser sí o sí generando trabajo y producción nacional. Qué lejos estamos, ¿eh? Vos sabés que me quedé pensando en esto, no me parece que sea la pregunta adecuada, porque no tenemos, sabés, ir construyendo y tenés miles de variables, no está en ningún manual, y mucho menos cuando se hacen esas importaciones teóricas del modelo, el milagro peruano, el milagro paraguayo y cosas por el estilo, que lo hemos escuchado toda la vida, ¿no? Pero cómo salir de estos ciclos que ustedes los economistas lo nombran como stop and go, que tiene que ver cuando un modelo se agota o presenta dificultades, que permite también que dentro de todo el universo nosotros para simplificar siempre separamos la economía de la política cuando son esferas que están interrelacionadas desde siempre, ¿no? Claramente. Fíjate que lo pensaba en estos términos cuando entre la charla entre ustedes también han mencionado que decían
todo lo que influye, en que no es que termina, decías vos, Diego, termina un ciclo y empieza otro, nos pasamos la mano, bueno, te toca a vos. Bien, ¿no? Sí, hasta luego. No. Continuamos, seguimos. Sí, claro, por supuesto, no funciona de esa manera, como bien sabemos. Y lo ha dicho uno de los multimillonarios más grandes de los últimos tiempos, que todavía está vivo, Warren Buffett. Tiene una frase muy famosa cuando se hablaba después. ¿Se acuerdan del fin de la historia, post caída del muro de Berlín y disolución de la Unión Soviética? Hay un solo polo y todos adoptamos el capitalismo con una democracia liberal. Y decía, la guerra de clases no terminó. Hay una guerra de clases y vamos ganando nosotros. Entonces, son todas estas aristas que se mezclan. Lo dijo él. Sí, lo dijo él, estamos ganando nosotros, los multimillonarios, la clase más rica del mundo. Digo que vos no solo, porque es conflicto, es interés, la política, la economía, hay un montón de cosas que tenemos muchos ejemplos de lo que vos mencionás, que se quiso hacer o que no se pudo, o que despierta una reacción infernal de que se te para el país, para poner uno reciente, y quiero conocer tu apreciación sobre el tema, lo que costó horrores, y hoy hay muchos sectores que siguen considerando una especie de autoritarismo vil, ponerle unos octógonos informativos a los productos alimenticios, por ejemplo. Te pongo un ejemplo chiquito, y así podemos ir escalando. Sí, bueno, a ver, eso va por el lado de esta antinomia que se aparece, ¿no? Esto blanco y negro, que la libertad está en el mercado y la libertad sí o sí es buena y la regulación sí o sí es mala. En eso que vos hablabas, bueno, poner los octógonos, la realidad es que eso, si lo pones en el tiempo, sin duda alguna, no solamente puede tener beneficios rápidos, sino que en el largo plazo seguramente va a tener beneficios muchísimo mejores en la economía. Y en esto, si me permitís, pues, como me preguntaste, digo, mirá, si tenemos con estos, para hablar en claro, era exceso de azúcar, exceso de grasas, además, estamos hablando de eso, ¿no? Sí, claro, en las etiquetas. Bueno, si entendemos que esos bienes son nocivos a la salud, entonces, si son nocivos a la salud y dejamos de consumirlos y la gente empieza a elegir otra cosa, es muy probable de que haya investigaciones y hayan desarrollos para la producción de bienes que no tengan eso. Con lo cual, si lo ponemos a girar la rueda en el largo plazo, vamos a tener mejor salud. Y si tenemos mejor salud, vamos a trabajar mejor, podemos pensar mejor. O sea, entonces, en el largo plazo es mucho más beneficioso en términos de la economía. Por ahí, entonces, tenemos que pensar, bueno, hacia dónde vamos, ¿no? Porque, qué sé yo, la realidad es que esa libertad a veces capaz se transforma en un libertinaje, y en un libertinaje que termina explotando todo en muy poco tiempo, mientras que la regulación invita quizás a veces a poder pensar en mayores equilibrios, en mayor equidad, ¿sí? En mayor crecimiento en el mediano y largo plazo. Yo tengo, para ir redondeando, tengo dos más que para meternos en la provincia, en este juego que es nación, provincias, fundamentalmente dos cuestiones. Una tiene que ver con cómo la apertura, nadie está abogando por una economía cerrada, porque eso no existe, en este sistema imposible, pero digo, una apertura importadora indiscriminada, que uno ve, recomiendo ahí, esto una cuestión periodística de los medios locales de cada provincia que tratan estas cuestiones, muchas veces más que algún medio de alcance nacional, cuando te dicen los avatares de los productores de yerba mate en Misiones, de vino en Mendoza, es un tema que está acuciante ahora. Cuando te hablan, mirá, naranjas de Egipto, están entrando fideos de Albania, están entrando carne vacuna y de cerdo de Brasil. Hay un tema que estaba leyendo, un lindo trabajo que hizo el Mercado Central sobre los huevos de Brasil triangulados con Paraguay, una caída del 30% en la provincia, en la venta del mercado, digo. Cuestiones, cómo afecta a la producción local esto, por un lado, y por el otro, que creo que también se encadena, decime vos si me equivoco, con el ajuste a nivel nacional y restricto de cualquier cosa, lo que sea, lo vimos, hospitales, discapacitados, jubilados son los grandes enemigos, pero muchos otros sectores, y ahora pasa vilmente, en mi opinión, la pelota a
ajusten las provincias. Ustedes tienen que ajustar acá, dejar de cobrar impuestos, esto, lo otro y aquello. ¿Qué sería si las provincias, hablame de Misiones si querés, que conocen más, hacen un ajuste brutal de esta manera, encadenando con el nacional? Bueno, pide ajuste en términos de impuestos, sobre todo Ingreso tributos, cuando la nación no ajustó ningún tributo. Y la realidad es que yo creo que en las últimas décadas las provincias, Misiones en particular, si se quiere, se ha robustecido en términos de lo que es su modelo tributario y su modelo ajustando sus tributos a la producción de sus bienes y servicios públicos. Y como por supuesto se enfrenta, digo, bien, de buena manera, a la frontera o a los bienes y servicios de frontera. Sin duda alguna, si nosotros nos ponemos a poner en términos de número, bajar el ingresos brutos, bajar una tasa municipal, no va a contrarrestar, pero ni por cerca, la diferencia que hay con el tipo de cambio. Ahora, nosotros tenemos economías que durante mucho tiempo se han acoplado, economía y un gobierno provincial y local que se han ajustado, ¿no es cierto?, a una lógica con nuestros países vecinos, Brasil y Paraguay. Ahora, cuando viene un modelo así, en donde cambian las reglas de juego tan brutalmente, es muy difícil sostener eso. Y encima, cuando echan la responsabilidad a que por ahí las provincias no son las que ajustaron, y bueno, la verdad es que creo que va más por el lado político que por el lado económico. No está buscando una solución económica a la situación, sino más bien está buscando una solución política para poder quitar ese poder de soberanía que tiene los gobiernos provinciales. Claro, un chivo expiatorio y pasar la pelota, como decía. Y lo otro tiene que ver con las economías regionales, ¿no? De sí, esto que empieza a romper todo. Sí. Fíjate que en uno de los medios de acá de la provincia, Sí. es nota de etapa de hoy, la caída y la equiparación prácticamente del precio de la yerba mate con Brasil, cuando hace un año estaba bastante más arriba acá. Buena noticia, ¿no? Pero al igual que en el caso del vino, se hace a expensas del productor. Ese es el gran... Sí. Claro, porque... ¿Dónde está el ajuste? ¿Dónde está el ajuste? Porque eso hacían un relevamiento de precios, se hace un relevamiento de precios de distintos productos, donde con los países vecinos, en el único caso que se está igualado es en el vino y en la yerba mate. Después los otros, todo está más caro acá, ¿no? Y bueno, la baja de este precio, que se mantenga en paridad, se daba en los dos casos. Estamos hablando de dos economías diferentes, distantes geográficamente, ¿no es cierto? Exacto. Que fueron ajustados por el hilo más fino de la cadena. Y acá por lo menos no me quiero meter en temas que desconozco, o sea, no conozco, como la yerba, pero se está viendo lo que veíamos antes, y no era una cosa de visionarios o de tipo, porque lo vivimos hace relativamente poco tiempo. Se está viendo en el interior de la provincia ya muchas chacras en venta. Sí, sí, correcto. A ver, se le cobra menos a los grandotes, se le da incentivo, como el RIGI, a los grandotes, y se le pide austeridad a los chiquititos y se le pide ajuste a los chiquititos. Se los mata, en pocas Pero palabras. sí, básicamente, No, si pero querés, creo que esa es la finalidad. Sí. A veces está bueno incluso que te lo digan claramente, como han dicho ministros, como Sturzenegger, por ejemplo. No te rinde. Dedicate a otra cosa, papá. Dedicate a otra cosa, a conquistar el mundo, Sí, hermano. están en esa búsqueda, ¿no? De exterminar un poquito, ¿no? Ahí estamos. Vamos camino a Paraguay, Perú, ¿no? Bueno, sí, no. sí, eso, pero no es tampoco un fetiche mío, porque lo dijeron ministro Caputo. No, sí, lo hemos escuchado, ¿no? En varias oportunidades, ¿no? No es que se le escapó en alguna conferencia. Así casualmente. No, claro, lo deslizaron tipo, bueno, un ejemplo al azar. Sí. Bueno, Dieguito, crack, como siempre, muy claro. Te esperamos entonces dentro de 15 días para otra columna Claro, más. excelente. Vamos a seguir hablando porque Gracias. creo que uno de los temas
de este año y del año que viene y así sucesivamente la economía y de siempre, digamos, ¿no? La economía siempre está presente en nuestro país. Gracias, Diego. Buen fin de semana para vos, hermano.